Tema que me parece que es interesante tratar de ahondarlo, de desandarlo, porque todo el tiempo nosotros hablamos, o desde los medios de comunicación, ciertos medios, hincan bastante en relación a la posibilidad de que la extrema derecha pueda llegar al poder. Sí. ¿Puede llegar verdaderamente la extrema derecha al poder? ¿El neofascismo puede ser un riesgo que está cerca en nuestro país? Bueno, para ahondar acerca de esto, hoy decidimos invitar a un catedrático de la UNCAUS, además sociólogo, y estamos hablando de Facundo Calín. Facundo, gracias por visitarnos. Un gusto estar aquí. Sí, la pregunta es, no podemos hacer futurología, pero sí podemos ver experiencias, por lo menos comparativamente con lo que es la región y el mundo, y hay sí un revival de lo que es, no en el aspecto filosófico de lo que significa el fascismo de los años 20 y 30, pero sí un movimiento fuertemente de la ultraderecha, como vos decías recién, que empieza a movilizarse y a ganar cada vez más espacio, sobre todo acá en lo que es en Argentina, más fuertemente. La pregunta, Facundo, es ¿por qué gana ese espacio? Porque se presentan en muchos casos como fuera de la política, no pertenecientes, como ellos mismos, en este caso Milei refiere, ahí lo estamos viendo, refiere a la casta, y también como paradójicamente hablando, en este caso lo era en el siglo XX la izquierda contra el sistema, y en este caso es la derecha la que capitaliza ese mensaje rápido y directo. Si pensamos en los procesos democráticos como un péndulo que va desde la derecha, en este caso, hacia las izquierdas, y en este caso también volviendo hacia las derechas, ¿estamos atravesando o estamos ingresando a ese periodo donde las ideologías más liberales y derechistas ganan espacio y se instalarían por un tiempo? Mira, esa idea de, no específicamente de los péndulos, pero sí de las olas, las refería a García Linera, el que era vicepresidente de Bolivia, sociólogo también, sobre este cambio en los años 90 más de centro-derecha y a partir de los 2000 de corrientes de centro-izquierda en la región. La realidad es que a partir del 2010 han ocurrido experiencias de lo que se conocía como la nueva derecha, pero acá creo que estamos ante un prototipo o un dispositivo totalmente nuevo, enmarcado sí en raíces que tienen que ver con la derecha y un cierto neofascismo, no el fascismo clásico como decíamos hace un momento, en el sentido filosófico de la palabra, porque no tiene sus mismos preceptos, porque hoy no podría ser antidemocrático, por ejemplo. Pero sí me parece que estamos ante una nueva modalidad o una nueva alternativa que tiene su raigambre en una forma de concepción de derecha, pero que a la hora de ejercer al poder, por lo menos localmente, va a generarnos muchas preguntas, sobre todo a la hora de la aplicabilidad de ciertas recetas económicas y sobre todo cómo eso tiene su necesaria relación con lo que es la aplicabilidad política. Hace un tiempo atrás, cuando comenzaba a surgir el nombre de Milei y su precandidatura a presidente, uno creía que no iba a estar cerca de llegar al poder. ¿Qué factores hicieron que él sea hoy un candidato un poco más sólido para la Argentina? Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con sondeos, encuestas, a nivel territorialmente hablando, captura mucho voto sub 35 y fundamentalmente el voto joven por este discurso antisistema que, vuelvo a repetir, en el siglo pasado lo capitalizaba la izquierda, hoy la izquierda es más conservadora de conquistas sociales, ya sea desde la centroizquierda o desde la izquierda propiamente dicho, de los progresismos de los últimos 20 años, y la derecha se encarna en este caso como contra el sistema. Capitaliza en estos sectores, en estos segmentos etarios, porque básicamente son quienes han vivido los últimos 20 años y con más profundidad los últimos 10 años entre vaivenes de no digamos ya los partidos políticos tradicionales, sino las coaliciones en el gobierno que se han ido alternando y que no han podido satisfacer el mensaje para la juventud. Entonces se muestran en muchos centros urbanos hoy fuertemente
hablando, como alternativas que han ganado el 20%, según las mediciones, entre el 15 y el 20% consolidado, y que en el último tiempo, más agravada la crisis económica, más capitalizan adhesiones. Facundo, después del 2001, mucha gente, después del estallido que fue el país en el 2001, mucha gente apeló a la indignación y votó, por ejemplo, con fetas de salame, votó con dibujitos animados en los sobres que iban a las urnas. ¿Se puede interpretar que el voto hacia Milei representa por ahí el voto indignado, representa la indignación, algo así como una especie de Milei es el voto salame, lo que fue la indignación que llevó a la gente a poner esa feta de salame? ¿Hay un paralelismo que se puede trazar en ese campo, en ese aspecto? Sí, representa el voto bronca, pero a ver, recordemos que el 2001 fue un año de elecciones legislativas y en general las terceras fuerzas que se apartan de las coaliciones tradicionales y de los partidos políticos tradicionales suelen tener mayor capitalización de votos en los años en donde no hay elecciones generales a presidente o gobernador. Por lo cual este sería también un fenómeno nuevo y yo cuidaría de hacer el paralelismo con la elección del 2001. Sí, cualitativamente hablando o subjetivamente hablando, captura el voto de los enojados contra el sistema. O sea que le preguntaron a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, en relación a por qué Milei va creciendo en las encuestas en Argentina. Dijo, porque todo el mundo habla de él. Si no hablaran de él, incluso nosotros que estamos hablando de él, en cierta forma, según la teoría del expresidente uruguayo, lo estamos promocionando. ¿Pensás algo parecido, algo similar? En gran parte sí, sobre todo de segmentos, como te vuelvo a repetir, de grandes centros urbanos, en donde hay mayor visibilidad de las propuestas de Milei, donde hay un mensaje mucho más efectivo respecto a ciertos prototipos que fragmentan o explican conceptualmente hablando las ideas del neofascismo, hoy específicamente contra grupos o segmentos de la sociedad o sectores de la sociedad en los cuales se radicaliza una cierta tendencia de odio, de discriminación o de apartamiento de la sociedad que se ve más fuertemente cuanto más grande es la población, ¿no? Facundo, hay una cuestión que tiene que ver con el discurso en campaña o en el discurso en el no ejercicio del poder de este tipo de ideologías o de representaciones. Otra cosa es muy distinta cuando están en el ejercicio del poder y hablemos de políticas que están llevando adelante como por ejemplo Francia, Italia y el mismo Donald Trump en su momento con medidas antipopulares y que en definitiva terminan generando un descontento social. ¿Esto de alguna manera también revierte la experiencia de la población respecto de este tipo de representaciones? No necesariamente, porque comparativamente nosotros tenemos que inmediatamente referirnos a la experiencia que ha tenido Juntos por el Cambio, en el ex Cambiemos, en el 2015, ante una incursión como fue en el año 2015 en las generales, donde ajustadamente le ganaron al por entonces oficialismo que dejaba el gobierno, y da cuenta de eso, de que muchas de las cuestiones que han subestimado a la hora de comunicativamente hablando y proponiéndolos en campañas, a la hora de llevarlos efectivamente, esto hace un poco a las diferencias de la coalición en el proceso electoral y la coalición gobernando, no hace fundamentalmente capaz de llevar adelante el día a día en una situación de extrema complejidad. Y eso que estamos hablando de una coalición que tenía una experiencia ya de gobierno como había sido la ciudad de Buenos Aires y contaba con una serie de aparatos en cada uno de las provincias y ciudades, municipios importantes de la ciudad, como era la pata del radicalismo. Y en este caso la incursión de estas alternativas, vamos a decir, outsider, digamos, da como para pensar si podrían aplicar a través de los consensos, por ejemplo, una medida como es la dolarización, que ha estado en boga tan fuertemente, y en donde la pregunta que viene inmediatamente es ¿qué haría con el Congreso? ¿Cerrar el Congreso? ¿Cómo llevaría adelante una serie de medidas en lo económico que son entendidas en este caso como de shock? ¿Y por qué antes esa proyección de algunas propuestas de derecha que estaban, parece,
condenadas por el pueblo argentino, hoy son más transparentes. ¿Por qué, por ejemplo, la extrema derecha se anima a expresar esas proyecciones que antes eran prohibitivas? Se corrió a la derecha la sociedad argentina. ¿No hay una contrapropuesta del sector popular? No, a ver, tiene varias acepciones, varias explicaciones, mejor dicho, esa es la palabra, varias explicaciones. En cierto sentido, el espectro ideológico, digamos, de la población se ha corrido al centro y en los centros, la izquierda se ha corrido al centro y el centro hacia la derecha, lo cual eso no sería necesariamente grave porque acá estamos hablando de experiencias de extrema derecha. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que referíamos recién de estas olas cíclicas en donde se ven mucho más fuertemente pronunciadas cuando vos tenés ciertos ciclos de gobierno que vienen a no resolver, no terminan de resolver fundamentalmente la situación económica que impacta directamente en los electores. Pero lo vas a resolver con más ajustes, con más recortes, como propone la derecha. El problema es que esos no lo explican del todo. Venden, y en ese sentido son muy, en este sentido, estos candidatos que referíamos recién, Bolsonaro, Trump, contextualmente hablando, muy distintos porque tienen aplicabilidades, pero se caracterizan por no dar una explicación demasiado ideologizada y demasiado técnica. Sí. O sea, vender demasiado rápido y demasiado concreto ciertos títulos. No dicen lo que van a hacer porque si no, no los vota nadie, ¿sería? Más o menos así, pero sobre todo yo le pondría el ojo mucho más fuertemente a quienes, porque los hay, pensadores y críticos de la economía de la derecha, un poco más corriditos al centro, vamos a decir, que critican a estas recetas de extrema derecha. Yo pondría el ojo ahí porque no simplemente tiene que ver con que la izquierda los corra por izquierda, por así decirlo, o la centroizquierda, sino que también propios detractores al interior de la derecha. Tal cual. Bien. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. La verdad que es un fenómeno para analizarlo ampliamente, pero nos quedamos cortos. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, Robert, No, también. por favor, chicos, hasta mañana. Hasta mañana.